Lección 12 para el 22 de junio del 2013. El mejor don del cielo. Vamos a estudiar Zacarías. Segunda semana estudiando Zacarías. Versículo de memoria, Zacarías 9:16. Y nos salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diademas serán enaltecidos en su tierra. Los fieles, ¿verdad? Las piedras de diadema. Históricamente, pueblo de Judá. Pensamiento clave, dice Zacarías, tiene algunas profecías mesiánicas maravillosas que señalan a Jesús y afirman nuestra fe en Él. Entonces vamos a ver esta última parte, el enfoque que le va a hacer el estudio esta semana a través del folleto en las profecías mesiánicas. O sea, Zacarías, año 520 antes de nacer Jesucristo, y ya se movía al futuro. Dios le mostraba algunos aspectos que se iban a cumplir en el Rey de Reyes, el amado Jesucristo. Por eso se llaman profecías mesiánicas, profecías que apuntaban al Mesías, al ungido de Jehová, a Cristo Jesús. La primera parte que estuvimos viendo, ¿verdad? Estas visiones de Zacarías, 8 visiones, el ánimo que Dios quería transmitir a este pueblo maravilloso para que siguiera adelante en la construcción del templo, la fortaleza, como Dios le proveía la seguridad de estar con ellos, la disposición de Dios perdonar, como lo veíamos de una manera tan maravillosa, el plan de Dios para Israel, la manera como en Zacarías 2 se presenta de manera tan solemne, ¿verdad? El título que tenía una parte de la que estudiábamos allí de la lección anterior, el Señor viene, y se ve aquella manifestación gloriosa de que gente de todas las naciones vendrán a adorar a Dios. Zacarías 2:10. Y el gozo, ¿verdad?, de sentir que Dios estaba con ellos, la promesa a los gentiles, luego Dios dispuesto a perdonar a través de aquel de Josué, el sumo sacerdote, las acusaciones de Satanás, y cómo Dios de una manera maravillosa dispuesto a quitar esas vestiduras sucias, poner vestiduras limpias, una vez que el pueblo recibía ese poder del Espíritu Santo, una vez perdonado, una vez ya gozoso de que Dios va a estar con ellos, como decía el capítulo 2 y el capítulo 1, ¿verdad?, de Zacarías, ese retorno de esos exiliados, la respuesta maravillosa, ¿verdad?, que Dios les da de que Dios va a estar con ellos. Pero la lección sigue diciendo no con ejércitos, sino con el Espíritu Santo. Esa obra sí va a ser terminada. Y más allá de los ayunos, el Señor quería que se gozaran de ese templo que a partir del 520 iba a comenzar a construirse, que iba a estar con él. Pasaron 5 años y por fin la gente vio concluida esta obra, y Dios le hace un llamado. Dios quiere que haya buenos motivos de relación del uno con el otro, que se puedan entender, que se puedan comprender, como lo decía Zacarías el capítulo 7, cuando daba ya respuesta, más que ayuno, más que todo eso. El Señor decía en su palabra: y así habló Jehová de los ejércitos, Zacarías 7:9, juzgad conforme a la verdad, más que ayuno y todas estas cosas, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese era el objetivo de Dios, pero no quisieron escuchar, dice el versículo que sigue. Bueno, en toda esta experiencia, ¿verdad?, ahora ya, como dice la lección de escuela sabática, la lección del día domingo, comenzando con el capítulo 8, el libro de Zacarías da un gran giro radical. Después que vimos las 8 visiones, ahora que vienen 7 profecías mesiánicas, una serie de mensajes enviados por Dios cuenta el futuro del mundo y el papel del pueblo de Dios en ese fin de mundo.
en el futuro. Algunos de los pasajes de estos capítulos no son fáciles de comprender, pero el futuro final es claramente positivo. En Zacarías 8 pregunta, ¿qué principio puedes aprender de allí que es relevante para nosotros como adventistas? Y el llamado de Dios y el llamado de Dios que recibimos allí a través de este capítulo 8. El plan de Dios era que Jerusalén volviera a ser un lugar seguro, en el que los ancianos podrían sentarse en las calles llenas de niños, juguetones. Zacarías 8, 4, 5. Para los que habitaban en una ciudad arrasada por conquistadores, la promesa de calles seguras para jóvenes y ancianos sonaba como un sueño, pero ya Dios lo veía que así iba a ocurrir. En lugar de permanecer para siempre como una pequeña nación subordinada, el pueblo de Dios debía ser un imán al cual las naciones se acercarán para adorar al Señor, el Rey de toda la tierra. Zacarías 14, 9. El uso de la expresión de toda lengua que vendrán a adorar, Zacarías 8, 23, indica que la profecía preveía un movimiento universal. Dios le mostró a Zacarías que vendría el día cuando una multitud de personas de muchas ciudades y naciones subiría a Jerusalén a orar y a buscar al Señor. A presencia de Dios en Sión se reconocería en general como lo serían las bendiciones que vendrían sobre quienes lo adoraban. Los informes de los evangelios cuentan que las promesas mesiánicas comenzaron a cumplirse por medio del ministerio de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 12:32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como decía Zacarías, de todas las naciones vendrán a adorar. La iglesia de Cristo, también llamada el Israel de Dios en Gálatas 16, posee el privilegio en nuestro tiempo de tener una parte en esa misión. Hemos de llevar la luz de la salvación a los confines de la tierra. De este modo el pueblo de Dios puede ser una gran bendición para el mundo. Vamos a leer directamente en la Sagrada Escritura para que esto quede bien bueno en nuestro corazón. El capítulo 8, algunos versículos. 8:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Uno cuando lee estos textos uno se acuerda y recuerda que Dios toma el nombre de celoso, se llama celoso. Y hablamos de celoso porque Dios no quiere que nosotros desviemos nuestra atención de tal manera que opaquemos lo que significan las promesas, las responsabilidades, ese amor, ese cuidado que todos los días Dios nos brinda, que lo valoricemos, pues, no lo cambiemos por ninguna satisfacción, compromiso que esté por encima de lo que Dios demanda de ti y de mí. Por eso habla de Sión, con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová en Zacarías 8:3. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de su santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón, con su bastón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ella. Mírese esa escena de descripción de lo que Dios le prometía. Va a ver que esta gente está restaurando el templo, lo va a construir, va a reconstruirlo, ¿verdad? El Señor bendito hace posible que esta gente se enamore de la idea de que esto va a seguir, y la paz y la seguridad va a venir, y Dios le hace ver cómo los ancianos y ancianas van a estar allí en la calle como fresqueando, diría uno, tomando fresco allí del aire que pega sobre sus rostros con sus bastoncitos. La promesa terrenal de lo que Dios aspiraba para con Israel. Los muchachos y las muchachas jugando en la calle para, como lo leíamos anteriormente, para una ciudad que ha sido arrasada, ha sido destruida, vituperada, pisoteada por otros pueblos paganos. Ellos que salen del exilio, tienen ya varios años fuera del exilio, soñar en esa seguridad que Dios le está diciendo aquí es una promesa maravillosa, y Dios la está enviando porque así lo dice Jehová. Dice, así dice Jehová, versículo 6, 8, 6, de los ejércitos:
Si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. La palabra remanente, ¿verdad? Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente, se va a quedar un grupito, siempre un grupito, el resto que queda fiel. Para mí también es maravilloso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7. Y aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra, del oriente, de la tierra donde se pone el sol, el oeste, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Qué hermosa la promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente, con esos grupos de fieles de este pueblo, como aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente, otra vez, por tercera vez en este capítulo 8, de este pueblo, posea todo esto. Profecía 520 antes de Jesucristo, que tienen cumplimiento ya al final del final, pero en este tiempo ese cumplimiento de ese remanente, Dios proveerá. No he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. El Señor sigue guiando a ese pueblo. Maravilloso. Y sucederá, versículo 13, 8:13, que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición, después que era una maldición. No temáis más, esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman, estas son las cosas que habéis de hacer. Fíjense, son cosas prácticas, así como en el capítulo 7 que hablaba de que ellos querían resolver todo con ayuno y ayuno, y ya le decía al principio lo que Dios demandaba de ellos. Después de esta descripción tan bonita, en el versículo 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Diríamos nosotros, no se estén cayendo a mentiras. Sean honestos. Digan la sinceridad. Sean sinceros unos con otros. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Busquen la paz. Juzguen en base a la verdad. No en base a una ideología, un prejuicio. Es en base a la verdad, y la verdad es Cristo. 17, 8. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas esas cosas que aborrezco, porque todas estas son cosas que aborrezco. ¿Quién lo dice? Jehová. Práctico. Cosas que están al alcance de cualquiera que ame a Jesús. No tanta teoría, es esto. Y seremos poseedores de esa seguridad, de esa tranquilidad, de que el ángel de Jehová campe alrededor del que le teme y lo defienda. Y ya al final, para abreviar tiempo, ¿verdad?, dice la palabra santa en el mismo capítulo 8. Así ha dicho, versículo 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas naciones, de ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Mire ese movimiento universal de proclamación del evangelio y cómo la gente responde. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Dios proveía eso para ese Israel literal que estaba allí. Así ha dicho Jehová, versículo 23 de los ejércitos: en aquellos días acontecerá
que 10 hombres de las naciones de toda lengua, 10 hombres de las naciones de toda lengua, abarca todo el planeta Tierra, ¿qué harán? Tomarán el manto a un judío, digamos nosotros, a un adventista, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La gente nos tomará, nos buscará de los diferentes pueblos y naciones y querrán ir al lugar donde ellos han conocido y han oído que Dios está allí. Ellos también quieren conocer a Dios, ellos también quieren encontrarse con Dios. Por eso llévenme allí donde está Dios. Yo sé que donde ustedes están, allí está Dios. Las almas buscarán a uno cuando vean que Dios está entre nosotros, cuando vean que Dios se mueve entre nosotros, que Dios es potencia entre nosotros, y los hechos lo muestran. Así como venían reyes se enteraban de lo que era el triunfo de Salomón como rey, de lo que era su prosperidad, su sabiduría, venían a ver qué es lo que pasaba allí en el pueblo de Dios. Qué profecía tan hermosa, ¿verdad? Como lo dice el mismo domingo, ¿verdad? El manto de un judío y el manto de un adventista, diciendo: lo tomarán, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Uno se acuerda de aquel texto cuando Jesús dijo que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos verán que nuestra luz, a través de Cristo, brillaremos, y verán las buenas obras que la iglesia está haciendo por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo, y glorificarán al Padre. Se darán cuenta que allí está Dios, Dios está con ellos. Muchos pueblos vendrán a adorar. Zacarías 9:9, día lunes. ¿Cómo se aplica esto a Jesús en el Nuevo Testamento? Cuando uno lo ve, fíjese, esta es una profecía mesiánica. En Zacarías 9:9, palabra de Dios a través del profeta. Díganme si esto no le recuerda a usted algunos eventos en la vida de Cristo. Alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, mira la palabra, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Quién será ese? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Qué le recuerda eso, hermano? Amigo, lo que nuestros hermanos católicos recuerdan en la entrada triunfal de Jesucristo aquel día domingo, el domingo de Ramos, como dicen ellos. Aquel día cuando Jesucristo asumió ya, sin ningún tipo de nada, se declaró: sí, yo soy el rey. Dice el folleto de Escuela Sabática: la entrada triunfal de Jesús consistió en que el futuro rey entrara a Jerusalén cabalgando sobre un asno. En la Biblia, la alegría y los gritos de gozo se asocian especialmente a la celebración de Dios como rey. Salmo 47, 96 y 98. Dice: cuando Jesús entró triunfante sobre un asno en Jerusalén, solo unos días antes de su muerte, un gran número de personas celebró su llegada. Algunos se alegraban esperando que Cristo derrocara el poder de Roma y estableciera el reino de Dios en Jerusalén. En lugar de permitir ser el rey de Israel, Jesús murió en la cruz y luego se levantó de su tumba. Sin duda, chasqueó a muchos de sus seguidores que buscaban a un líder militarista. Lo que ellos querían no era nada en comparación con lo que en cambio recibirían por medio de la muerte de Cristo Jesús. Dice el deseo de toda la gente, la página 524. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. Cuando entraba un rey, el animal en el cual cabalgaba ese rey, y los reyes de Israel y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. El rey entraba, ¿verdad? El rey de Israel montado sobre el asno, ¿verdad?
No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire se llenó de triunfo. La multitud lo aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y lo verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. Es interesante, ¿verdad?, cuando se ve esto. Jesús entrando triunfal, humilde, sencilla, sobre ese asno, sobre ese pollino. Allí iba Jesús. Y lo que el séquito era niños que aclamaban, adoraban, gente que alababa el nombre de Dios, en contraste con cuando entran los reyes, vencedores, triunfadores, seculares, y se presentan ante el pueblo. Aquellos en aquellos tiempos antiguos, los seguían, eran prisioneros, tesoros materiales que habían ganado en las conquistas. Aquí no, aquí era la multitud de seres humanos, de ciegos, de personas que estuvieron enfermas, allí aclamando el nombre de Dios, niños alabando el nombre de nuestro Dios, como viendo en él ese rey, ese Mesías que estaban esperando. Pero muchos de ellos pensaban, como lo leímos anteriormente, que la venida de Jesús, esa entrada triunfal, como dice el deseo de toda la gente, lo dice la Sagrada Escritura, cuando Jesús asume que es rey, aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Hasta los discípulos pensaron que de repente ya se iba a establecer el reino en Jerusalén, el trono del poder en Jerusalén. Como dice Hechos los Apóstoles capítulo 1, todavía ellos pensaban que bueno, Jesús se va a ir y todavía siguen los romanos gobernando. ¿Cuánto costó entender el ministerio de Jesucristo? Pero Zacarías ya apostaba a esto. El rey de paz, como dice el día lunes, ya en Zacarías 520 a.C. ya se prefiguraba la venida, la entrada triunfal de Jesús allí, como rey de reyes, como rey allí terrenal. Pero claro, cuando yo digo rey de reyes, ya apuntando cuando venga en la gloriosa venida, su segunda venida, forma triunfal, a ponerle fin a todo. Pero aquí de una manera sencilla se está vislumbrando, ¿verdad?, la definición de lo que es Cristo. Pues él es rey soberano, rey de paz. Se cumple eternamente, pero universalmente muy pronto se va a cumplir. Otra profecía mesiánica hablan de los que al que traspasaron. Dice en los capítulos 12 al 14, el día martes 18 de junio, Zacarías se revelan varias cosas que podrían haber ocurrido si Israel hubiera sido fiel a Dios. Primero, el Señor le habría dado la victoria total sobre los poderes del mal y sobre las naciones hostiles que hubieran tratado de oponerse a su plan de salvación. Usted lee el Zacarías capítulo 12, prácticamente el 1 al 9, el triunfo de Dios, la seguridad de que Dios va a destruir a todos esos pueblos que se han opuesto y que han humillado y que han sido tropiezo al pueblo de Dios. Aunque Jerusalén había de ser el instrumento de Dios para ese triunfo, la victoria, claro, era Dios quien la estaba concediendo. Luego en Zacarías 12:10 hay un vuelco. Marca la transición del movimiento desde la liberación física, desde el versículo 1 al 9, como Dios hace posible que todos los enemigos del pueblo de Dios sean apartados, separados y destruidos. No se arrepintieron, no aceptaron estar allí con Jehová. Bueno, entonces son destruidos. Entonces ahora entramos en la parte espiritual. Dice Zacarías 12:10 marca la transición del movimiento desde la liberación física de lo que habría sucedido si Israel hubiese sido fiel a la liberación espiritual del pueblo fiel de Dios. Al obtener la victoria, el pueblo de Dios abrazaría a su Señor. El Espíritu Divino de gracia y de suplicación sería derramado sobre los dirigentes y el pueblo. Esta obra de convicción del Espíritu resultaría en un arrepentimiento y un reavivamiento espiritual de gran alcance, algo que nuestra iglesia está buscando. Mientras Dios derrama su Espíritu, su pueblo considera a aquel a quien traspasaron y lamenta sobre él, como quien lamenta sobre la muerte de un hijo único
La palabra hebrea para traspasaron siempre describe algo de tipo de violencia física. Y en Juan 19:37 se hace referencia al que traspasaron, ¿verdad? Es muy interesante que una interpretación tradicional judaica sostiene que este versículo, de San Juan 19:37, este versículo apunta a la experiencia del Mesías, el de Zacarías, cuando se compara con el de Juan específicamente. Por supuesto, están en lo correcto. Está hablando acerca de Jesús y de su muerte en la cruz, como aparece en Isaías 53. Vamos a leerlo directamente en las Sagradas Escrituras. Como le estaba diciendo, el capítulo 12, del 1 al 9, va hablando de la manera como Dios va a actuar fuertemente contra todos aquellos pueblos opresores. Aquí rapidito, 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, y Jehová de los ejércitos su Dios. Van escribiendo, pues. Versículo 9 del 12. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Una liberación física completa. Pero entonces el 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, derramamiento del Espíritu Santo, y de oración. Espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué ocurrirá? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjense, estamos hablando del 520 a.C. Esta es una profecía mesiánica apuntando a la muerte de Cristo, como dice, lo leíamos hace ratito, era como comentando en San Juan, la palabra de Dios, capítulo 19, nunca lo que repito en la Sagrada Escritura, San Juan 19, versículo 37, no sé cómo dice la palabra. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, hablando de la muerte de Jesús, capítulo 19. ¿Cómo se aplica, verdad? Lo que 520 años antes de nacer Jesucristo, ahora vemos con claridad, prácticamente pasando, póngale ustedes, desde el 520 antes de nacer Jesucristo, 520 años antes de nacer, un poquito más, y ya se decía cómo iba a ser traspasado, nada menos que el Hijo de Dios. Entonces derramaré el Espíritu Santo, dice aquí, ¿verdad? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, dice el versículo 11, en Jerusalén. Pero lo bonito es, ¿verdad?, este versículo 10, que mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán una vez que Dios derrama su espíritu. Históricamente se dice, el comentario bíblico, que si Israel hubiera aceptado la muerte de Jesús, de una manera u otra Jesús muere en la cruz, y ellos lo hubieran aceptado que realmente Él es el Mesías. Jesús venía a cumplir con la misión de morir por el pecado de la raza humana para nosotros poder tener perdón, salvación, reconciliación y finalmente el traslado al reino de los cielos, si somos fieles. Si ellos hubieran entendido esto, al ver a Jesús en la cruz, llorarían como si fuera su propio hijo, el que estuviera en la cruz muerto, como su hijo primogénito. Se produciría un gran revivamiento, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. El Espíritu Santo se introduciría en ellos, lo que estamos esperando aquí. Y que es cuando uno habla de estas cosas, lo que pasó en la cruz, el sacrificio de Jesús, el propósito de por qué Cristo muere en la cruz, todo lo que es ese plan revelado allí en el santuario,
esa ofrenda que se llevaba, ahora en el Cordero de Dios ya hecho real. La contemplación, el análisis y la visión espiritual profunda, hasta donde usted y yo la podamos comprender, eso produce reavivamiento espiritual cuando el Espíritu Santo nos permite entrar en ese acto máximo de amor y de justicia que se reveló en el Calvario. Aquí lo estamos viendo. Tenía que producirse esto, Dios derramar su espíritu, sentir que quien está muriendo en la cruz no es algo separado de mí, es parte de mí, es como si fuera mi propio hijo único que estuviera en la cruz. Dice, ellos llorarían. Dios esperaba que ellos lloraran como su hijo unigénito. Y cuando usted sigue leyendo Zacarías, para abreviar un poco aquí el tiempo, este es el 12 que estamos leyendo, 12:10, donde nos está hablando de esta profecía mesiánica, de las 7 que hay allí en el libro de Zacarías. Cuando arranca el capítulo 13, vuelve a mostrar más características de esa muerte fuerte de Cristo en la cruz, de señales que iban a quedar allí, de la manera como iban a herir al pastor, del remanente que iba a quedar aquí en la tierra, y como se esperaría si Israel literal de ese año 520, de ese siglo, estuvieran allí aceptando este mensaje, el remanente que iba a quedar. Allí lo describe, por ejemplo, en el 13:8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, 13:8, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, las 2/3 partes serán quitadas, se perderán, y la 1/3 parte quedará en ella. O sea, habla ya de la venida, esa primera venida de Cristo, ya como Redentor, como Salvador. Pero entonces ahora describe Cristo hubiera venido por segunda vez, y las 2/3 partes serían quitadas por la maldad que cometieron, y quedaría un remanente que representativamente del número que quedaron era la 1/3 parte de esa población. Y dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Esto es, hermano, el proceso de refinamiento y purificación. Malaquías 3, ¿se acuerda? Que Jesús se levantará como un lavador, y como tomará el jabón y nos limpiará como se limpia el oro y la plata, para presentarnos como una ofrenda agradable delante de Dios. Nos afinará. Juicio investigador en este momento. ¿Qué es la afinación que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está fundiendo? Como dice aquí, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Saldremos limpios, purificados, pero tenemos que ser puestos en el fuego que consuma la debilidad tuya y mía, y ese fuego son las dificultades, como dice el Espíritu de Profecía. Las crisis revelan el carácter, ese horno que quema nuestro yo, nuestro orgullo, que toca nuestra autosuficiencia, tiene que ser cada vez más fuerte, hasta que desaparezca todo vestigio que me separe a mí de mi hermano, de mi hermana, y pueda no pensar mal de él, pueda actuar con toda verdad, como decía Dios después que describía parte de las bendiciones de un Israel restaurado. Hable cada quien verdad, hagan justicia en verdad, no estén pensando mal el uno con el otro. Mire cómo simplifica lo que deberíamos hacer. Entonces aquí, en esta profecía mesiánica que se anuncia, verán al que traspasaron. Cristo muere, primera venida de Cristo, y llorarán. Eso esperaba Dios con ese Israel. Lamentablemente no se pudo ver. Ok. Y más allá de eso, el Señor veía a un pueblo reavivado, un reavivamiento, como dice el comentario bíblico, y reforma iba a producir lo que ocurría en el Calvario, lo que ocurrió en el Calvario. Si Israel hubiera hecho esto, Jesús hubiera venido por esos tiempos, se hubiera manifestado, y como lo dice aquí, las 2/3 partes serían quitadas, y quedaría un remanente a la 1/3 parte, que Dios reconocería como su pueblo, y ellos reconocerían a Dios.
como el Rey de Reyes. Luego en el capítulo 14, la segunda venida de Cristo, ya más específica, que lleva, entonces nos apunta hacia prácticamente la segunda y la tercera venida de Cristo, cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Aquí se describe en el 14. Y luego venga la nueva Jerusalén, después del milenio, y los santos entren en ella. Aquí está la descripción que Dios esperaba que ocurriese si hubieran sido fieles. Es como se mezcla, ¿verdad? Esta segunda venida que Dios esperaba, si los judíos hubieran aceptado este mensaje como debiera ser, ahora pasa a la tercera venida de Cristo, después del milenio, donde tú y yo tenemos el privilegio de morar, de regresar con Cristo después del milenio, y luego ver descender a Nueva Jerusalén. Cristo primero desciende, toca ese monte de las olivas, se abre en dos, como lo describe aquí Zacarías, se hace una gran llanura, esta tierra contaminada, pero ese espacio queda limpio, purificado. Entonces, una vez que los santos, que Cristo toca eso, los santos con Cristo tocamos ese monte, que así ya no es monte, sino que es una gran llanura, monte de los olivos, y luego desciende a Nueva Jerusalén para nosotros entrar en ella. Véanlo, el capítulo ya final del conflicto de los siglos, ahí está Zacarías 14, y ahí termina el libro de Zacarías. Pero sigamos el libro de la lección. El buen pastor, que se entra en capítulo 13. Durante siglos los lectores de la Biblia, tanto judíos como cristianos, encontraron que en el libro de Zacarías tiene numerosas referencias al Mesías y a los tiempos mesiánicos. Por supuesto, los cristianos han comprendido que estos pasajes se aplican a la vida y el ministerio de Jesucristo, el Rey triunfante, aunque pacífico, Zacarías 9:9. El que fue traspasado, Zacarías 12:10. El pastor que fue herido, Zacarías 13:7. Y lo podemos ver, vamos a leerlo. Mire cómo dice, aunque el comentario bíblico dice: en aquel tiempo, 13:1, habrá un manantial abierto para la casa de David, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, y para los habitantes de Jerusalén. Y sigue diciendo la palabra aquí, en el versículo 6, capítulo 13. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. En Hechos de los Apóstoles, página 184, dice que esto se refiere a Jesucristo, las heridas en sus manos. Versículo 7, Zacarías 13: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este es Jesús, el pastor que es herido. Y versículos que encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces, ¿verdad? Mateo 26:31, Marcos 14:27. Ahí están cómo aplicó Jesús esta profecía a lo que sucedería esa noche. Más importante, ¿qué debe enseñarnos todo este incidente? El de los discípulos que huyeron frente a la adversidad. ¿Qué nos dice acerca de la fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad humana? ¿Se acuerdan? Vamos a buscar Mateo 26. En Mateo 26, después de la Santa Cena, ese fue el día jueves, que los católicos llaman Jueves Santo. Versículo 30 dice: después que tomaron la Santa Cena y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. San Mateo 26, versículo 30. Los versículos anteriores describen la Santa Cena. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús veía la dispersión. Una vez que Judas vendiera a Jesucristo, cada quien correría, como dice la pregunta del folleto. En la hora crítica, cuando hay que estar de parte de Jesús, en la hora crítica, cuando el pastor está pisoteado, cuando el pastor prácticamente es anulado desde el punto de vista humano, es cuando se necesitan hombres y mujeres que se mantengan firmes. Aquí fue al revés.
en la hora más terrible para Cristo desde el punto de vista físico, ya a punto de ir a la consumación de su ministerio en la muerte en la cruz, cuando es vendido, vituperado, cuando ya es llevado como un miserable, a empujones, es juzgado de una manera tan inicua, tan ilegal, quedó solo. Se fueron. Al ver la persecución, al ver los discípulos que su vida corría peligro, ¿saben ustedes que son los oyentes pedregosos? Que tienen temor a la persecución. Reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las dificultades y viene la persecución por causa del evangelio, se van de la iglesia. No aguantan, no quieren sufrir oprobio, vergüenza por causa de Cristo. Estos hombres hicieron lo mismo. Ejemplo, Pedro lo negó 3 veces y lo negó, no dice, no, yo no conozco a Cristo, no, dando un testimonio, su conducta, como si fuera un pagano, diciendo vulgaridades, como si fuera alguien del pueblo que nunca hubiera oído hablar de religión. O sea, por el mal testimonio testificó y con sus palabras de que no seguía a Cristo Jesús. Un hombre que había estado todos los días con Cristo en esos 3 años y medio. Mira hasta dónde somos capaces de llegar nosotros. Y eso que estamos viendo cara a cara a Jesús. El momento crítico, cuando las cosas se vuelvan más difíciles de las que se están poniendo, donde tu carácter y mi carácter tiene que ser probado como se prueba la plata, se funde la plata y se prueba el oro. Allí se verá de qué estamos hechos nosotros, o de puro monte, pura hojarasca, de pura grama, o estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Estamos llenos del Espíritu. Las crisis revelan cuánto de cristianismo hemos aprendido o hemos desaprendido. Los discípulos fueron probados aquí terriblemente, teniendo el maestro físicamente viéndolo, a Dios viéndolo físicamente. Ese era nosotros que por fe acudimos a Él y nos relacionamos con Él. Una experiencia que nos lleva, y esta profecía, fíjense, la encontramos en Zacarías, ya en el 520, cuando esto se escribe, es para que veamos lo bonito, cómo Dios conoce el futuro. Y conoce tu futuro y mi futuro. Si somos fieles, hermanos, de una u otra forma, usted y yo, vamos a perseverar. Y si Dios ve que realmente esto algo trastoca nuestra fe, porque no hay la cosa para aguantar en nuestra vida, Él no nos va a someter a esa prueba. Si tiene que venir algo y realmente no estamos preparados, Dios nos mandará al descanso. Pero tenga la seguridad usted y yo que si nos toca morir en los caminos de Dios, lo haremos en victoria, no siendo infiel, no traicionando esta causa. Seremos fieles, y si estamos vivos, indudablemente que pase lo que pase y suceda lo que suceda, si el Señor cuenta contigo y conmigo, no nos temblarán las rodillas, nos mantendremos firmes, no porque nosotros haya ese poder, pero sí hay la voluntad que tiene que ser nuestra, inspirada por ese querer y hacer a través del Espíritu que Dios coloca en ti y Dios coloca en mí. Entonces esta profecía, el pastor va a ser pisoteado, el falso pastor, ¿verdad?, el anticristo, el mismo papado con todas las iglesias protestantes y los políticos se unirán y proclamarán que ellos son los poseedores de este planeta y los garantes de la paz y seguridad en este planeta. Pero habrá un pueblo que dirá que eso es falso. Ellos dirán paz y seguridad, nosotros diremos aquí lo que viene es destrucción. Esto es una falsedad. Y curan el quebrantamiento de mi pueblo, Jerusalén, diciendo paz, y no hay paz. Curan el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento de este planeta Tierra plagado de dolor, de miseria, de sufrimiento, diciendo los grandes magnates y dirigentes políticos, religiosos, tranquilos, todo está en paz, vamos por buen camino, vamos construyendo una nueva sociedad, hay nuevos valores, mucha psicología, mucha psiquiatría, mucho avance científico que va a concluir en una época de oro, como muchos soñadores seculares. Así también fue antes de la Revolución Francesa, los enciclopedistas. Ellos pensaban que el siglo XVIII iba a ser algo maravilloso. La ciencia, el saber, iba a ser el antídoto contra las guerras, contra la discriminación racial, contra el hacer acepción de personas. A medida que el hombre estudiara y estudiara adorando la razón, cada vez el hombre iba a comprender que no debería matarse, no debería robarse, no deberían tomarse tierra de otros. Tremenda equivocación. Sin Dios nada de eso es posible. Pero ellos lo creyeron.
y llevaron al mundo esa revolución francesa con aquellas falsas premisas que pretendían encontrar: igualdad, fraternidad y libertad. Esas tres palabras que han llevado a que muchos hombres y mujeres se hayan matado, queriéndolas consolidar con su propia experiencia. Sin Cristo no hay paz, no hay libertad y no hay justicia y no hay fraternidad. Pero el diablo sembró eso para que los hombres lo creyeran y se mataran a través de diversas revoluciones y diversas manifestaciones de postulados filosóficos, sociológicos, impulsados con el deseo de mejorar la sociedad sin Dios. Han llevado y todavía siguen llevando a este mundo por un desfiladero, por un despeñamiento y quebrantamiento, donde la gente pone su confianza en estos líderes políticos religiosos, en esa paz y en esa seguridad. Pero desgraciadamente, hermano, sin Cristo no hay paz. Por eso él dijo: mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Confiad en mí, yo he vencido el mundo. El mundo yo lo he vencido, no tú ni yo, Cristo lo ha vencido. ¿Y por qué él lo ha vencido? Él no, como dice San Juan 17, él no le pide al Padre que nos saquen de aquí de la tierra. Sabe que nosotros estamos aquí en la tierra y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero como él venció al mundo, en él, tú y yo también lo podemos vencer. Es una ruda lucha, es una batalla terrible, porque nuestra naturaleza humana pide adecuarse, coincidir, solidarizarse con el mundo. Pero el Espíritu de Dios en ti y en mí hará posible que se cumpla lo que en Zacarías 13 no pudo verse, verlo muy pronto, cuando realmente, purificados como pueblo, podamos decir: este es mi Dios, al cual hemos esperado. Señor, vamos al reino de los cielos. Rey de todo el mundo. El último capítulo, día jueves, Zacarías describe el día cuando todas las naciones no arrepentidas se reunirán contra Jerusalén. El último momento Dios intervendrá y librará a su pueblo y establecerá su reino eterno sobre la tierra. Después todos los adversarios serán destruidos y todas las naciones adorarán al único verdadero Dios. El Señor será rey sobre todo el mundo. Habrá un solo Dios y su nombre será exaltado sobre todos los nombres. El gran yo soy. Cuando Zacarías anuncia la venida del Mesías, no separó su primera venida de su segunda venida. Igual que los otros profetas, él vislumbró el reino del Mesías como un futuro glorioso. Al final de este libro profético se describe a Jerusalén en su gloria exaltada, llena de gente y segura. Los salvados de todas las naciones participarán en la adoración del Rey Eterno. La ciudad de Jerusalén estará llena de la santidad del templo. Qué hermoso, ¿verdad? Zacarías capítulo 14, cuando uno revisa el último capítulo, y que está hablando del Mesías, profecías mesiánicas, como es el título prácticamente de la lección. Un aspecto de Zacarías, ya al final. Qué bonito, ¿verdad? Y acontecerá, dice el versículo 6, parece Apocalipsis ahora, que en esos días no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será un día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Se acuerdan? Como dice Apocalipsis 21. Y Jehová será rey, capítulo 13:9. Estoy leyendo el capítulo 13. Vamos a leer un poquito aquí, poquito antes. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies, hablando del día que salga Jehová, que venga Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, Zacarías 14:4, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis, etcétera, etcétera. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Que acontecerá que en aquel día habrá luz clara. No habrá ni luz clara ni oscura. La misma luz de Dios alumbrando al Dios, a la ciudad santa. Versículo 16. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que
que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En la familia de Egipto, etcétera, etcétera. Versículo 19. Acuérdense que esto era apuntando un cumplimiento terrenal. Pero como no se pudo cumplir, ahora la experiencia trasciende para cuando venga Cristo en gloria. Y más allá, en la tercera venida de Cristo, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Y allí realmente todos los impíos serán destruidos. Y de todas las naciones habrá un remanente que va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19. Y esta será la pena del pecado de Egipto, etcétera, etcétera. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, palabra de Dios. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaron vendrán y tomarán de ella y gozarán de ella. Y no habrán aquel día más mercader en la casa de Jehová. El folleto hace como una especie de resumen al final, que es interesante compartirlo con ustedes, los que no tienen una parte adicional del folleto. Las 7 profecías, la primera tiene que ver con Zacarías 3, 8 al 9. Ahí puedes encontrar profecías que apuntan al Mesías. La otra profecía mesiánica es Zacarías 6, 12 al 13, la coronación del sumo sacerdote Josué, que describe aquí como un tipo del Mesías. La tercera está en Zacarías 9, 9 al 10. Estuvimos leyendo, ¿verdad? Jesús como rey justo y manso, montado sobre un asno. La cuarta profecía mesiánica es Zacarías 10, 4. Describe también a Jesucristo, el Mesías que vendrá, la piedra angular, definiciones maravillosas de Jesús. Zacarías 11, 4 y 14. Ahí también se describe, se menciona la frase y me pagaron todo, solo 30 monedas de plata. Tremendo, ¿verdad? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. Parte de estos versículos se usa en Mateo 27, 3 y 6 al 9. Y se aplican tanto a la traición de Judas, que entregó a Jesús por 30 piezas de plata, como a lo que hicieron los principales sacerdotes con el dinero después de que Judas lo tiró frente a ellos en el templo. La secta en Zacarías 12, 10 al 14, estuvimos viendo, o traspasaron. La séptima, Zacarías 13, 6 al 9, herirán al pastor. Y bueno, como ustedes pueden ver, esta parte que hemos estudiado, referida tan maravillosamente a aspectos que en el libro de Zacarías apuntaban al Rey de Reyes, nuestro amado Cristo Jesús. Quiero terminar con un estudio que uno hace de estas cosas, cuando dice: y acontecerá en el 13:8, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Es interesante que ese era un objetivo que tenía Dios. Algunos hermanos, y con toda razón, Elena White dice que ustedes saben que la 1/3 parte de los ángeles del cielo cayeron aquí en la tierra, y quedaron 2/3 partes de ángeles en el cielo, y la 1/3 parte cayó aquí en la tierra. Cuando comparamos esa declaración que está en Apocalipsis con la que aparece en Zacarías 13:8, entonces aquí Elena White dice que ese espacio que quedó allí en el cielo vacío, si las 2/3 partes fueron echadas, vamos a leer directamente de la Biblia. Y su cola, Apocalipsis 12:4, Satanás arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las 2/3 partes de los ángeles quedaron allá, y la 1/3 parte de los ángeles del cielo fueron arrojadas aquí a la tierra. Fueron los ángeles malos que estuvieron con Satanás. Entonces Zacarías es como inverso. Elena White dice que ese espacio que quedó vacío allá en el cielo, ¿cuál fue ese espacio? La de la 1/3 parte de los ángeles que fue sacada del cielo, que fueron sacados del cielo porque se unieron a Satanás. Nosotros vamos a llenar ese espacio, dice el Espíritu Profecía. La verdad acerca de los ángeles, un párrafo muy bueno acerca de esto. Permítame ver si lo consigo para leerlo. Como les decía, esa 1/3 parte de los ángeles que fueron expulsados del cielo, los redimidos de la tierra,
la vamos a llenar. Que es la tercera parte que uno encuentra aquí, que también se vislumbraba aquí en Zacarías, cuando dice, permítame buscarlo aquí, Zacarías, palabra de Dios, Zacarías 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Las 2/3 partes se perderán. Entonces va a quedar, ¿cuánto aquí en la tierra? La tercera parte. Y meteré en el fuego a la tercera parte, porque la tercera parte, hablando en la historia, era la que se iba a salvar si los judíos hubieran aceptado a Jesús en ese momento. Pero para este momento, Elena White dice que la tercera parte de los ángeles que fueron expulsados del cielo, millones y millones de ángeles que fueron expulsados, y que son la tercera parte de los millones y millones y millones de ángeles, ese espacio que quedó, ese hueco que quedó allí de ángeles que faltan en el cielo, será suplido por nosotros. Nosotros ocuparemos la tercera parte de los ángeles que faltan en el cielo, porque la tercera parte se unieron a Satanás y vinieron aquí a la tierra. Quedó un hueco allí, ¿verdad? Dios se propone sacar de esta tierra un grupo de seres humanos que, contados uno por uno, alcanzará el número de la tercera parte de los ángeles que faltan allá en el cielo. Pero no seremos como ángeles, pero el número de ángeles que ocupaba esa tercera parte lo ocuparemos nosotros si somos fieles a Cristo Jesús. ¿Cómo te parece, hermano? Lo leo. Página 53, la verdad acerca de los ángeles, el G. de White. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás. ¿Cuáles fueron las vacantes? La tercera parte de los ángeles que fue arrojada. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Página 53, la verdad acerca de los ángeles. Nosotros llenaremos esas vacantes, esos puestos vacíos, para no decir vacantes, que dejaron todos los ángeles con Satanás cuando fueron echados a la tierra. Esa tercera parte que fue echada aquí a la tierra, pues Dios sacará la tercera parte de esos ángeles que no están hoy en el cielo. Dios tomará de la tierra el grupo de millones y millones de seres humanos que llenará esa vacante de la tercera parte de los ángeles que fue sacada del cielo. Ahí estaba en Zacarías, hermano. Y fíjese que esa tercera parte de seres humanos, ya para este tiempo glorioso, cuando tiene que venir Jesucristo, Dios tendrá un número de todos los salvados que será exacto a la tercera parte de los ángeles que fueron sacados de allá del cielo. Y esa tercera parte, como decía Zacarías, será probada. Ese remanente será probado. Ese remanente dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Ese remanente, esa tercera parte, y diré: pueblo mío, dirá Dios. Y ese remanente, esa tercera parte, dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías 13:9, palabra de Dios. Hermano, animemos que esta profecía mesiánica, y que también apunta al remanente final, esa vacante que dejaron los ángeles que fueron expulsados con Satanás, esos puestos vacíos, un puesto es para ti y un puesto es para mí, por la fidelidad y por la fe que tú y yo mantengamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sirviéndole a Cristo Jesús. Ya se vio en profecía, vendrán pruebas, el tiempo de angustia previo, la apretura de Jacob, Malaquías 3, los probaré, juicio investigador, Dios quitando toda escoria, de tal manera, hermano y hermano, que no quede ni una mancha de pecado en nuestras vidas, así ser sellado y finalmente estar en ese grupo maravilloso del número, que no sabemos exactamente cuánto es, pero el número exacto que cubrirá la tercera parte de los ángeles del cielo, que hoy está vacía, pero que será llenada por todos los redimidos de esta tierra, que muy pronto estaremos con Cristo Jesús. No te la pierdas, hermano. Anotémonos allí, trabajemos con el Espíritu Santo. El poder humano con el poder divino nos hace invencibles en Cristo Jesús. Que Dios nos fortalezca para seguir adelante y se cumple esta profecía también en nosotros, para honra y gloria a nuestro Dios y para
para fortaleza de nuestra fe.